Em, bueno, esta es una ocasión especial. Vamos a estar tratando uno de los temas probablemente más importantes en lo que es la parte de dolor musculoesquelético de nuestra especialidad. Para organizarnos, les voy a pedir a todos que si tienen consultas, preguntas, las vayan poniendo en el chat. Lo que vamos a hacer es, como hemos hecho en otros tipos de encuentros, vamos a plantear unos 45 minutos de conferencia y posteriormente vamos a abrir una mesa de discusión para que puedan hacerse preguntas y podamos intercambiar ideas. Recuerden que la idea de esto no es que sean seminarios cerrados, académicos, sino un espacio de encuentro y de intercambio entre todos los colegas de Latinoamérica, así que los invito a que se muevan con comodidad y con tranquilidad para poder generar debate, hacer preguntas. Este es un tema que es controversial. Vamos a plantear una hipótesis de trabajo diferente con respecto a lo que es la parte del dolor miofascial y por eso también es interesante que se genere ese debate. Estamos esperando que eso ocurra, digamos. Básicamente, para darles una rápida aproximación de cómo llegamos al tema, este seminario es en base, digamos, está basado a un trabajo conjunto que hicimos con el doctor Tomás Nakasato, en donde en una de las conferencias que di una vez en un congreso, él me planteó que era interesante la idea del desarrollo de los puntos gatillos como instancias de compensación y como instancias, digamos, de protección tisular y no como una situación patológica del músculo. Surgió la idea de poder hacer un trabajo en conjunto sobre eso y generar una nueva reformulación de la patología. Y a partir de eso, después de bastante tiempo de trabajo conjunto y de muchos borradores, terminamos escribiendo un artículo que se publicó recientemente y que, bueno, de alguna manera sienta las bases de esta discusión que vamos a plantear. Es interesante que hayan sido médicos especialistas en rehabilitación los que plantearon esto, digamos, de que el punto gatillo y de que el síndrome miofascial podría no ser solamente una instancia patológica, sino también una instancia fisiológica, digamos, o compensatoria o de protección. Así que para eso lo invité al doctor Tomás Nakasato Nakamine, que es médico especialista en medicina física y rehabilitación, es director de un centro médico especializado en tratamiento de dolor muscular en Lima, Perú, es jefe de cátedra de medicina física y rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura, con sede en Lima, Perú, es miembro de la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación del Perú, de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, por supuesto, AMLAR, pertenece al Comité de Dolor Musculoesquelético y de la American College of Rehabilitation Medicine también, y es autor y revisor de artículos científicos indexados en Medline, en PubMed, en Lilacs, es decir, bueno, es uno de los colegas que se ha dedicado a hacer investigación y que de alguna manera promueve también estas cuestiones, porque yo tengo que reconocer que si no fuese por su, eh, digamos, iniciativa y su tenacidad con respecto a hagámoslo, hagámoslo, realmente creo que no estaría publicado, así que también se lo tengo que agradecer. Lo ha hecho también con otros autores, es una persona que le pone mucho trabajo a las cosas y por eso, bueno, quería invitarlo a que sea él el que exponga el tema. Así que bueno, abrimos la sesión formalmente. Empezá, Tomás, cuando quieras. No sé si necesitas compartir pantalla, tenés a ver si... eh, fíjate si vos poner compartir pantalla como para que puedas, me pueda decir a mí que yo te lo dé como habilitación. A ver, ahí estamos. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes a todos los colegas del AMLAR. Me avisa si se escucha bien y si se ve bien Se la, escucha, la se escucha presentación. perfecto. Se escucha bien y se ve bien. Muy bien, quiero agradecer la invitación de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, especialmente el Comité de Dolor Musculoesquelético, para conversar sobre este tema que es, pues,
muy interesante para todos nosotros como médicos, especialistas en medicina física y rehabilitación, y que se titula Reformulando el síndrome de dolor miofacial, más allá del punto gatillo. Como mencionó el doctor Mauro Gusardo, este es un resumen del artículo que hemos publicado en la revista Therapeutic Advances of Musculoskeletal Diseases en mayo del 2026 y que está a disposición de todos los interesados, ¿no? Porque es de Open Access. Antes de ir al tema propiamente del dolor miofacial, necesitamos repasar lo que es el sistema de estabilización articular. Y quería empezar con una pregunta para todos los presentes a la reunión. Quería que me indiquen o que me comenten qué seres vivos pluricelulares no tienen cerebro o no necesitan cerebro para estar vivos y funcionar adecuadamente desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Esa pregunta la vamos a tener pendiente porque es muy importante para entender lo que es la exposición. Todos sabemos pues que los músculos y los ligamentos son los estabilizadores de nuestro sistema musculoesquelético, de nuestras articulaciones. Pero son pues los músculos con sus fascias y tendones a través de mecanismos de cocontracción de agonistas y antagonistas los principales estabilizadores de toda articulación. Em, Generalmente muchos tenemos a veces el concepto que proviene sobre todo de los ortopedistas y traumatólogos, en donde creemos o tenemos la sensación de que son los ligamentos los principales estabilizadores articulares. Pero ya los estudios demuestran que en realidad son los músculos con sus fascias y tendones los principales estabilizadores de nuestro sistema musculoesquelético. Y los ligamentos tienen un rol complementario en la estabilización mecánica. Pero eso no quiere decir que no sean pues importantes y fundamentales. Al tener receptores sensitivos o propioceptores, brindan información sobre la deformación o el estrés a la que están sometidos y por lo tanto dan una información sensitiva aferente fundamental que va a producir el reclutamiento de los músculos estabilizadores correspondientes en un sistema integrado. Entonces tenemos a lo que conocemos como sistema de estabilización pasiva, que está conformado por el tejido conectivo. Por otro lado, tenemos a lo que denominamos sistema de estabilización activa, que son los músculos con sus fascias y tendones. Y lo más importante es que ambos están integrados, dirigidos, coordinados y ordenados por el sistema de control neural y cuya manifestación clínica es el control motor. Este concepto fue desarrollado por el doctor Mahonar Panjabi hace ya muchos años y que ha sido pues perfeccionado, revisado y sobre todo pues mejorado por el equipo de EFIT que lidera el doctor Mauro Busardo. Y a todo este conjunto lo llama pues el sistema osteomio neuroarticular o lo que muchos de ustedes que han asistido a sus cursos conocen como SOMNA. El sistema de control neural, pues, es el que dirige todo este sistema de estabilización, función, mantenimiento de la postura de nuestro sistema musculoesquelético y su expresión funcional es el control motor, que son todos los mecanismos esenciales para mantener la estabilidad articular, mantener la postura y producir un movimiento armónico. Y no solamente, pues, son los receptores o los receptores propioceptivos que brindan esta información aferente, sino que también están los receptores cutáneos, el sistema visual y el sistema vestibular, que viajan por el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, a nivel del tronco encefálico, cerebelo, médula espinal, se integra toda esta información de coordinación para mantener el sistema funcionando en forma armónica y sobre todo interviene la corteza cerebral como mecanismo principal. Entonces, cuando hablamos de por qué necesitamos un cerebro, habíamos visto al inicio de la exposición cuál es la pregunta, qué seres vivos multicelulares no necesitan cerebro, principalmente las plantas y los hongos. Entonces, ¿por qué no necesitan cerebro estos organismos que son pues también altamente especializados y son pues muy eficientes dentro del sistema evolutivo que habita nuestro planeta?
no necesitan un sistema centralizado porque no necesitan moverse. En cambio, el 99% de los seres vivos que tienen movimiento y sobre todo que necesitan un movimiento armónico, requieren un sistema integrador que es el cerebro para organizar todo este sistema, ¿no? No solo pues para conseguir comida, sino que también puede servir, por el contrario, para escaparse, pues para no ser comida de otros animales, que son pues los vertebrados e invertebrados, como por ejemplo los insectos o los moluscos que también tienen un cerebro altamente especializado. Por tal motivo, muchos de nosotros, pues, cuando hablamos de sistema musculoesquelético, en realidad nos referimos del sistema neuromusculoesquelético, porque es un sistema indivisible. Entonces, no podemos hablar del funcionamiento musculoesquelético si no lo integramos con todo el procesamiento del control motor del sistema nervioso central. Y eso es importante para nosotros como médicos, fisiatras o especialistas en medicina física y rehabilitación, porque a veces cuando hablamos de estas patologías musculoesqueléticas, el ortopedista o traumatólogo muchas veces se queda corto porque no integra estos conceptos neurales en el sistema musculoesquelético. Los neurólogos o neurocirujanos tienen conocimiento del control neural, pero como no suelen ver pues mucho la parte articular, musculoesquelética, hombro, rodilla, cadera, tobillo, también se quedan cortos en la comprensión de este complejo sistema neuromusculoesquelético. En cambio, los fisiatras que vemos cotidianamente trastornos no solo musculoesqueléticos, sino neurológicos, sabemos muy bien este tipo de integración y muchos de los tratamientos de rehabilitación requieren mecanismos medulares reflejos, reeducación supraespinal, engramas motores y por eso se nos hace fácil entender todo este complejo sistema que da origen a la patología y al tratamiento correspondiente. Y dentro de ellos pues está el síndrome de dolor miofascial. El sistema de estabilización pasiva, entonces, como les comenté, juega un rol complementario en la estabilización mecánica de la articulación, pero tiene un rol decisivo a través de sus ligamentos, cápsulas articulares, discos intervertebrales, en la información propioceptiva con receptores de estiramiento, receptores de dolor, que dan la información aferente al sistema de control neural. Pero no solamente pues el sistema de estabilización pasiva va a dar esta información. También tenemos entonces al otro sistema que es el sistema de estabilización activa o miofacial, es decir, los músculos con sus tendones y sus fascias, que también tiene muy importantes propioceptores que ustedes conocen muy bien, usos musculares, órganos tendinosos de Golgi o receptores de dolor que también dan este tipo de información aferente al sistema de control neural que lo integra, que lo clasifica, lo ordena y está pues cada milisegundo informando de nuestra posición con respecto al espacio y en contra de la gravedad, ¿no? Estamos ahora sentados, por ejemplo, participando de la reunión y entonces nuestro sistema neuromusculoesquelético está manteniendo la postura adecuada para mantener la posición. Si para algunos de repente la exposición se empieza a hacer un poquito aburrida, de repente empiezan a quedarse dormidos. Y cuando te quedas dormido, ¿qué es lo que ocurre? Pues se te cae la cabeza. Si estás en tu celular, se te cae tu celular. Y es porque pierdes el control de la postura o el control motor debido a que empiezas a quedar en la inconsciencia. Es decir, pierdes el control neural. Por eso la gran importancia de este sistema para mantener la estabilidad y la postura de nuestro sistema musculoesquelético. Pero el sistema de estabilización activa, pues lleva su nombre debido a que no solamente da la información aferente, sino que cuando el sistema de control neural ve que existe ya alguna alteración del equilibrio de la postura o va a empezar a hacer un movimiento ordenado, orgánico y funcional, entonces da la orden eferente hacia el sistema activo, a la que produce la contracción muscular. Entonces, no solamente va a haber entonces la integración aferente, sino la respuesta eferente a través de lo que conocemos como contracción muscular y el tono muscular. Y este complejo de contracción muscular altamente eficiente es lo que va a ayudar al sistema de estabilización pasiva para mantener todas las articulaciones de nuestro sistema musculoesquelético estabilizados.
Entonces, es tan maravilloso pues que no nos damos cuenta de su existencia, pero en cada milisegundo está funcionando adecuadamente. Cuando la articulación está en riesgo, por otro lado, cuando ya estamos hablando pues de casos de patología o ya tiene pues una inestabilidad real, el músculo con sus fascias y tendones lo que van a hacer entonces es compensar para mantener el sistema funcionando, ¿no? Porque si no, pues con cualquier pequeña alteración o lesión, pues estaríamos a merced, pues, de la naturaleza. Entonces eso evolutivamente no puede ser así. Tiene que haber una compensación para que el sistema funcione a pesar de que existan pequeñas fallas que se tienen que ir corrigiendo. Y la respuesta clínica de este fenómeno lo conocemos con un nombre genérico que lo ven pues todos los médicos de cualquier especialidad, que es pues la famosa contractura muscular. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una lesión o una disfunción de los discos, los ligamentos, las cápsulas articulares, va a haber una alteración de la información aferente de estos receptores propioceptivos sobre el sistema de control neural que lo van a censar, ¿sí? Cuando hay este fallo, porque ya está viendo que hay una amenaza de una articulación inestable o ya hay pues una inestabilidad real. Y lo que va a producir para que siga funcionando adecuadamente el sistema es una compensación miofacial y lo que conocemos genéricamente como contractura muscular. Entonces, todos nosotros, no voy a decir todos, ¿no? Pero por lo menos los que ya tenemos más de 30 años, ¿ah? Nosotros ya más de 50 años, de todas maneras tenemos en algunas partes de nuestro sistema musculoesquelético alguna contractura, pero que todavía es asintomática. Ustedes que tienen pacientes también que ven cotidianamente, se dan cuenta de muchos casos que ven pues nódulos indurados, acortamientos musculares y signos de aumento de la consistencia muscular, pero el paciente no siente dolor en esos músculos. ¿Por qué? Porque está compensando una alteración o una disfunción del sistema de estabilización pasiva. Cuando este trastorno se sigue agravando, entonces ahí sí, ¿qué va a hacer el sistema de control neural? Si es que el problema se sigue agravando y no lo corregimos como deberíamos hacerlo. Entonces, se va a producir el síntoma dolor. El dolor entonces va a ser una respuesta también fisiológica ante este daño que se sigue presentando y entonces va a traducirse en una respuesta ya consciente para alertar a nuestro sistema nervioso central, especialmente el encéfalo, de que algo está fallando y ya se está agravando y no le estamos prestando la atención debida. Entonces, nuestro cuerpo es bastante sabio al respecto, nos está informando de que algo está fallando, pero el problema somos nosotros los médicos. Cuando tenemos estos casos de amenaza de daño o daño pues ultraestructural y donde no se ve todavía en los exámenes auxiliares, no se ve nada significativo en una ecografía, radiografía o resonancia, solo le damos antiinflamatorios, analgésicos o relajantes musculares y le decimos que se vaya a su casa, lo cual es un error. Es como cuando, por ejemplo, si alguno de nosotros instalamos un sistema de alarma contra incendios en nuestra casa y una noche, pues que estamos durmiendo, se empieza a ver un cortocircuito, pues en un aparato de la cocina de nuestra casa y se empieza a generar un incendio. Obviamente se va a prender, pues, la alarma contra incendios. Y lo lógico cuando se prende la alarma contra incendio es que nos despierta y vamos a buscar el origen de por qué sonó la alarma contra incendios. Y de esta manera apagamos el fuego cuando recién está empezando y todo va a ocurrir con normalidad. No va a haber ningún incidente. Pero lo que hacemos los médicos, ¿qué es? Cuando empieza el incendio en la cocina, nos despierta en la madrugada y lo que hacemos, ¿qué cosa es? Es apagar la alarma contra incendios, o sea, le damos solo los analgésicos, los antiinflamatorios, relajantes musculares, para seguir durmiendo. Y por lo tanto, pues el problema sigue, se agrava y empieza a agarrar pues la cocina, el comedor, la sala y finalmente llega al dormitorio y estamos todos quemados, ¿no? Entonces, eso, muchos pacientes llegan en esas condiciones, sobre todo en rehabilitación, ¿no? Que ya pasan por numerosos especialidades médicas y finalmente, pues, cuando llegan a rehabilitación es cuando ya están, pues, todos fregados y encima quieren, ¿no? Quieren que
los arreglemos completamente cuando ya muchos casos ya están muy avanzados y de todas maneras logramos rehabilitarlos, pero a veces no con toda el beneficio que se podría hacer si lo hubiéramos detectado en un estadio inicial. La contractura muscular, pues, en forma genérica es una contracción involuntaria, duradera, persistente de las fibras del músculo que se manifiesta como un abultamiento o un nudo rígido, y esta tensión impide que el tejido se relaje, lo que restringe el movimiento y puede producir dolor localizado en la zona que está siendo afectada. Un tipo de contractura muscular crónica es lo que conocemos como síndrome de dolor miofascial, que se caracteriza por ser un trastorno doloroso regional localizado en un músculo o en un grupo muscular, y su base fisiopatológica es la presencia del punto gatillo o trigger point localizado dentro de una banda tensa o taut band en el músculo y o su fascia. Y su importancia para la especialidad pues es obvia porque es una de las causas más comunes de consulta médica cotidiana, ¿no? Todos nosotros debemos de haber visto en algún momento pacientes con síndrome de dolor miofascial, ¿no? Todos ustedes que están viendo la exposición. El punto gatillo con su banda tensa entonces es la base fisiopatológica del síndrome de dolor miofascial. Y el complejo punto gatillo banda tensa es indivisible, ¿no? Entonces no existe punto gatillo sin una banda tensa, por eso nosotros preferimos llamarlo complejo, punto gatillo banda tensa, porque no puede haber puntos gatillo aislados sin la banda tensa correspondiente. Y su presencia no está en discusión. Entonces, ¿por qué a pesar de que ya tiene tantos años el cuadro de síndrome de dolor miofacial todavía no cuaja dentro de la comunidad médica? Porque todo lo que manejamos dolor musculoesquelético tratamos cotidianamente pacientes que presentan nódulos indurados en sus músculos y sus fascias que generan restricción del rango de movimientos y que son causa frecuente de consulta. Entonces, pero la mayoría solo habla de contractura muscular. Entonces, el problema pues de denominarlo síndrome de dolor miofacial es que todavía su fisiopatología está en discusión. Todavía no se ha definido claramente y por lo tanto, al no tener una fisiopatología clara, no se puede catalogar todavía como una entidad nosológica. Y por eso es que la mayoría de médicos no lo cataloga como tal, ¿no? Y seguimos hablando de un término genérico como contractura muscular. Para la mayoría que maneja síndrome de dolor miofacial, considera que el punto gatillo y banda tensa es una lesión localizada en el tejido muscular. O sea, la patología está en el mismo músculo. Y este concepto de nudo microscópico físico se basa pues en la teoría de crisis de energía que postularon Travel y Simons hace ya más de 30 años. Entonces la mayoría de nosotros tenemos esa visión de lo que representa el punto gatillo y banda tensa. Entonces, yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes conocen ese modelo clásico de Travel y Simons que habla de la disfunción de la placa motora. Esta disfunción de la placa motora produce la liberación excesiva de acetilcolina y como consecuencia, las uniones de actina-miosina en forma permanente produce el acortamiento de sarcómeros y la famosa crisis de energía local, porque ustedes saben que la formación o la unión de actina y miosina necesita ATP para mantenerse y por lo tanto existe una demanda incrementada de ATP o de energía. Pero por otro lado, ese acortamiento de los sarcómeros va a producir compresión de los vasos sanguíneos adyacentes y produce una disminución del flujo sanguíneo. Como consecuencia, va a haber menos oxígeno y nutrientes para producir la cantidad suficiente de ATP. Entonces, esa disociación, un aumento de necesidad de ATPs y por otro lado una disminución de la producción de ATPs va a dar como consecuencia lo que Travel y Simons hablan de la crisis de energía localizada en ese punto gatillo y eso generaría sustancias sensibilizantes y finalmente da el dolor. La interpretación finalmente es que es un trastorno patológico muscular y esa interpretación tiene sus implicancias terapéuticas. El tratamiento, pues, que la mayoría de nosotros hacemos es corregir la disfunción desactivando los puntos gatillos con punción, sea punción seca o con punción húmeda, es decir, con desgatillamiento con lidocaína, y posteriormente hacer un programa de estiramientos para tratar de estirar
ese acortamiento de los sarcómeros. Entonces, muchos pacientes logran alivio con este esquema, pero el problema no es ese. El problema es que suelen recaer y por eso es que todavía el problema del dolor musculoesquelético crónico sigue siendo la causa número uno de discapacidad en el mundo. Entonces, este modelo clásico de Travel y Simons está presentando muchas inconsistencias, como por ejemplo que no se ha podido demostrar lesión microscópica en los estudios histológicos en seres humanos. Entonces, no se ha podido encontrar ese acortamiento de las sarcómeras en tejidos de seres humanos en forma sistemática. Tampoco se ha encontrado daño muscular. Tampoco se ha encontrado daño muscular en los estudios de imágenes. Eh, no existe, pues, por ejemplo, pruebas fehacientes de que haya imágenes de estos nódulos indurados en ultrasonografía, ecografías, elastografías o resonancia magnética. Por otro lado, la recuperación tras la punción seca o húmeda es demasiado rápida para que haya una reparación tisular. Muchos pacientes que le hacemos la punción sienten un alivio inmediato o una relajación de estos músculos y por lo tanto, pues no se considera que haya pues una recuperación tan rápida si es que hay una lesión, una disfunción intrínseca del músculo. La actividad eléctrica espontánea o spontaneous electrical activity desaparece cuando se reduce la amenaza y no cuando se cura el tejido muscular. Hay estudios interesantes que mencionan, se ha visto pues en pacientes que tenían claramente nódulos indurados, o sea, puntos gatillo con bandas tensas en el músculo trapecio, y se les examinó cuando eran sometidos a anestesia general por una cirugía, por otra patología, como por ejemplo le iban a operar de la vesícula biliar. Y cuando son sometidos a anestesia general, estos nódulos indurados desaparecían, se disolvían. Entonces, si fuera pues un trastorno patológico puramente muscular, entonces em, debería mantenerse pues esos nódulos indurados a pesar de la anestesia general, pero no es así. Entonces todo esto nos hace pensar conjuntamente con los patrones de dolor referido que el síndrome de dolor miofascial encaja mejor con un trastorno neural más que con una lesión muscular local o focalizada. Por eso en los últimos 10 a 15 años han habido muchos intentos de otros autores para dar alternativas fisiopatológicas que expliquen mejor el síndrome de dolor miofascial. Y una de ellas es el modelo que estamos proponiendo y que vamos a describir a continuación. Entonces, a diferencia del modelo clásico de Travel y Simons, el modelo que proponemos menciona que no habría una disfunción muscular, sino sería una respuesta neuromuscular refleja. Esta respuesta neuromuscular refleja activa las fibras musculares ante un daño real o potencial del sistema de estabilización articular por una sobrecarga mecánica. O sea, la verdadera origen de la patología sería la sobrecarga mecánica y la respuesta correspondiente sería la formación del complejo punto gatillo y banda tensa. La interpretación, entonces, es que es una respuesta adaptativa de protección. Y de esta manera, la terapéutica, la forma de enfocar al paciente es completamente diferente. O sea, si bien es cierto, usamos punción seca o desgatillamiento con lidocaína y otras estrategias para la modulación refleja, también tenemos que hacer simultáneamente la corrección de la sobrecarga mecánica. Si no hacemos eso, el paciente va a recaer, que es lo que solemos ver en nuestra práctica clínica cotidiana. Dicho de otro modo, pues no tenemos una sobrecarga mecánica que afecta el sistema osteomio neuroarticular, hay una amenaza de daño o un daño real sobre el sistema de estabilización, se empiezan a alterar el sistema pasivo, los ligamentos, el disco intervertebral, por ejemplo, empieza a deshidratarse y esto va a generar pues una aferencia sobre el sistema de control neural que sensa estas alteraciones ante el daño real o potencial que se está presentando sobre la articulación
y va a producir como consecuencia una respuesta protectora, la formación del complejo punto gatillo y banda tensa con un intento para estabilizar el segmento que está siendo afectado por la sobrecarga mecánica. Las implicancias de la rehabilitación cambiando, pues, o reformulando el concepto de síndrome de dolor miofacial son, pues, muy importantes. Primero que vamos a cambiar la narrativa de la fisiopatología. Ya no vamos a pensar que es un músculo enfermo, no estamos hablando que es una placa motora disfuncional, sino que estamos viendo que es un músculo que está protegiendo. Una respuesta adaptativa fisiológica ante un daño real o potencial. Y por lo tanto, el cambio del enfoque terapéutico, en donde si bien es cierto, hacemos las intervenciones que desactiva la respuesta protectora con punciones secas o húmedas, estiramiento, masaje profundo, electroterapia, nosotros sabemos que estos tratamientos que dan analgesia temporal son necesarias porque el paciente viene para que le alivien su dolor, pero no debemos de quedarnos ahí. Debemos ir más allá del punto gatillo. Debemos de entender que simultáneamente a la modulación nociceptiva, que también puede incluir medicamentos, puede incluir los analgésicos, los antiinflamatorios, los relajantes musculares, también los neuromoduladores, que son muy buenos como medida temporal analgésica, como los anticonvulsivantes o los antidepresivos tricíclicos. Como médicos especialistas en rehabilitación, tenemos que empezar a detectar los factores de sobrecarga mecánica para evitarlas, reducirlas o compensarlas. Y de esta manera normalizamos el control motor y restauramos el movimiento seguro y funcional en los pacientes, ¿no? Entonces, de esta manera se obtiene una mejoría significativa y sobre todo sin recaídas, aliviando el dolor musculoesquelético crónico. Y no solo hacerlo de manera temporal. La sobrecarga mecánica podemos dividirlo en dos grandes componentes. Puede ser una sobrecarga estática o una sobrecarga dinámica. Y eso es lo que a veces nos confunde a nosotros como médicos, porque en realidad los dos pueden dar la misma consecuencia, que es la formación de puntos gatillo y bandas tensas miofaciales, pero el origen es completamente diferente. Entonces, ambos van a dar la misma respuesta compensatoria, pero el manejo puede variar significativamente entre paciente y paciente y por eso es que ahí nos viene la confusión. Y para eso necesitamos conocer un concepto que es muy poco estudiado en las facultades de medicina, pero que es fundamental pues en la medicina humana, que es el concepto de hormesis. La hormesis, el concepto de hormesis indica pues que necesitamos un estrés moderado para que nuestro sistema en general todo nuestro sistema corporal funcione adecuadamente. Una hormesis óptima es cuando damos estresores para que nuestro organismo se fortalezca. Entonces, todos sabemos como especialistas en rehabilitación, pues que si nosotros no estresamos a nuestros músculos, estos empiezan a hipotrofiar, los huesos empiezan a descalcificarse por falta de una carga óptima, hormética, saludable. Pero también sabemos que si le sobrecargamos al sistema musculoesquelético, entonces también pues se va a ir el proceso mecánico más allá de lo que nuestro SOMNA puede soportar y también va a haber lesiones. Esa sería la sobrecarga dinámicas, cargas de alta intensidad, volumen o frecuencia. Entonces, estas cargas dinámicas son más fáciles de entender porque es obvio, pues, que si tú estás trabajando y cargas un peso que es mayor al que estás adaptado a tu cuerpo, por ejemplo, se desgarra tus ligamentos o tu anillo fibroso y se forma, pues, la hernia del núcleo pulposo. O si tienes una competencia o inclusive si son deportistas muy bien entrenados, la competencia hace que te sobreexijas y finalmente, pues, puede producir un desgarro de un ligamento, un tendón o un músculo. Entonces, la sobrecarga mecánica puede producir el daño sobre el sistema de estabilización pasiva. Y eso es más fácil de entender y inclusive hasta los ortopedistas o traumatólogos lo pueden entender. Pero lo que la mayoría de nosotros a veces pasamos por alto es la sobrecarga mecánica estática postural. ¿Por qué? Porque no hacemos nada y el tejido también se puede lesionar.
Entonces, si estamos pues durante muchas horas sentados frente a una computadora, 8 a 10 horas diarias, sin moverte, entonces obviamente va a empezar a producirse daño sobre el sistema de estabilización pasiva. Por ejemplo, el disco intervertebral, ¿no? Ustedes saben cuál es la estructura avascular más grande del cuerpo humano. Es el disco intervertebral. Y ustedes conocen muy bien que la anatomía del disco intervertebral incluye el núcleo pulposo, que 80-85% es agua. Entonces, ¿cómo puede estar saludable un disco intervertebral si no tiene pues irrigación sanguínea en su interior? Se necesita pues esas pequeñas compresiones y relajaciones del disco intervertebral para que por mecanismo de ósmosis ingrese agua y nutrientes y por otro lado se eliminen las sustancias de desecho para que el disco intervertebral esté estable, esté saludable. Basta con caminar y moverte un poco y tu cuello moverlo regularmente para que tu disco intervertebral esté saludable. Los ligamentos, los tendones son estructuras hipovasculares. Igualmente necesitan del movimiento para mantener su salud. Y por eso, pues, todos esos trastornos tendinosos degenerativos muchas veces es por falta de movimiento. Entonces, si tú estás 8 o 10 horas en una postura estática sostenida, y como estás cansado de tanto trabajar en forma estática 8 o 10 horas, pues ya te vas a tu casa y quieres descansar. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de nosotros en el siglo XXI? Nos ponemos a ver la televisión, vemos Netflix, novelitas coreanas, o te pones a ver pues sonceras de TikTok durante 2 o 3 horas más. Y eso yo sabiéndolo también lo hago, ¿no? Porque es pues está diseñado para que sea adictivo, pero no es lo adecuado. Esta sobrecarga mecánica estática también va a producir daño sobre el sistema de estabilización pasiva. Cuando es pues una sobrecarga dinámica, es más fácil de diagnosticar, el inicio es brusco, hay una relación causa-efecto bastante evidente, ¿no? Entonces, hice un sobreesfuerzo, ahí me empezó el dolor. En cambio, pues, en la sobrecarga estática es un inicio insidioso. Entonces el cuerpo, sobre todo el sistema musculoesquelético, pues es muy resistente. Pueden pasar meses o años antes de que empiece a haber síntomas y en realidad esa resistencia es su perdición, porque muchas veces el paciente, pues, y sobre todo también los médicos, no notan esa relación causa-efecto porque pueden pasar un periodo de tiempo muy prolongado antes de que empiece a haber los síntomas. Entonces, en la sobrecarga mecánica dinámica, cuando se sobrepasa la capacidad del SOMNA para esta actividad muy exigente, cargas de alta intensidad, va a haber esta lesión tisular real o potencial y como consecuencia se forma el complejo punto gatillo banda tensa activo, es decir, sintomático, que va a dar dolor espontáneo y restricción del rango articular de movimiento. ¿Y con qué finalidad? Con una finalidad pues fisiológica. Nuestro sistema de control neural está tratando de hacer una inhibición funcional para que no siga haciendo ese esfuerzo. Y por lo tanto, la respuesta protectora es la conducta de evitación de movimiento. Muchas personas pues solitos se inhiben y dejan de hacer esa actividad y se sanan espontáneamente. Pero ¿qué pasa si uno no corrige el origen, la sobrecarga mecánica dinámica? Entonces, ¿qué pasa si no se corrige oportunamente? Entenderán pues que más bien el daño continúa y se va a producir la sensibilización de más estructuras y se va como consecuencia a desencadenar más complejos punto gatillo y bandas tensas activos satélites al punto gatillo original, que agrava el dolor espontáneo, la restricción del rango de movimiento y la respuesta protectora se va a exacerbar porque nos está avisando de que algo está mal y no le estamos dando la importancia adecuada, ¿no? Se forman puntos gatillo, bandas tensas latentes y se presenta mayor discapacidad. Si antes, pues, solamente dolía pues, en algunos momentos, y el dolor se vuelve permanente y te dificulta trabajar o estudiar en forma adecuada. Entonces, eso cuando son, pues, las sobrecargas dinámicas. Y las estáticas tienen, pues, otra función. Por eso es que genera a veces confusión. Ya hemos conversado que estas sobrecargas mecánicas van a producir la elongación y lesión del tejido conectivo por estos mecanismos ya explicados,
produce el enlentecimiento propioceptivo, ya no tiene una aferencia adecuada sobre el sistema neural y por lo tanto empieza a haber fallas del control motor y finalmente se forman complejos punto gatillo bandas tensas latentes. Todavía son asintomáticas, es decir, se forman las contracturas que no generan dolor en una primera instancia. ¿Con qué finalidad? Por un efecto de retensado. Es decir, pues si ya el ligamento no está funcionando bien, lo que se va a formar es un pseudo ligamento muscular que es la banda tensa. Entonces, ese efecto de retensado produce una disfunción compensada y por eso no hay discapacidad. Seguimos funcionando a pesar de que ya existe cierto grado de daño o falla del sistema de estabilización pasiva. Pero ¿qué pasa pues si es que no se corrige? O sea, si solo lo dejamos pasar, ¿no? Muchos de nosotros ya tenemos algunas contracturas. Si todavía no te duele, estás a tiempo. Entonces, si no lo corriges, obviamente la falla del control motor se agrava y ya cargas dinámicas de baja intensidad, ya no necesita que sean de alta intensidad porque estamos frente a un SOMNA que ya está débil, disfuncional, alterado. Entonces ya basta con que camines, con que cargues pesos cotidianos al hacer compras, para hacer tu limpieza, ya empieza a provocar lesiones reales o potenciales en el SOMNA que generan complejos puntos gatillo y bandas tensas activos, es decir, sintomáticos. Ya tenemos que alertar a nuestro sistema nervioso central, especialmente a nuestro cerebro, de que algo está mal y no le estamos dando la atención requerida para corregirlo. Se forma el dolor espontáneo y la restricción del rango de movimiento y la sensibilización local en segmentaria con mayor discapacidad. Entonces, como se dan cuenta, ambos factores, sean estáticos o dinámicos, por mecanismos diferentes pueden dar lugar a la misma patología muscular que va a producir pues una respuesta fisiológica compensatoria y al no darle la respuesta o el tratamiento adecuado, ahí es donde viene el agravamiento. En las sobrecargas dinámicas, tenemos que reducir o eliminar las cargas que excedan la capacidad adaptativa del SOMNA. Entonces, como médicos, simultáneamente estar haciendo pues la identificación de puntos gatillos e inactivándolos, tenemos que ir haciendo este trabajo clínico para poder curar a estos pacientes. Y si son cargas estáticas, tenemos que corregir o compensar las deficiencias que hay en el SOMNA. Y si esta sobrecarga mecánica ocurre a nivel de la columna vertebral, en las articulaciones de la unidad funcional, se va a formar pues el síndrome de dolor miofacial de los músculos paraespinales. Se provoca el acortamiento de estos músculos paraespinales como los multífidos, los rotadores cortos, largos, los intertransversos, y cuando se sigue agravando, se empiezan a reclutar formar más puntos gatillos satélites en estos músculos, obviamente puede llevar a la compresión del tejido conectivo de la raíz nerviosa y se produce la sensibilización de su ganglio espinal correspondiente. Y por lo tanto, en la disminución del umbral doloroso de esta primera neurona va a generar la sensibilización de toda la metámera que ésta inerva. Si es las raíces nerviosas cervicales, va a producir el típico cuadro de cervicobraquialgia o lo que todos hemos visto, hoy vemos cotidianamente lo que se conoce popularmente como lumbociática o ciática. Y este cuadro ya lo llamamos síndrome de sensibilización espinal segmentaria, que ese ya es motivo de otra exposición, que si de repente tiene a bien el Comité de Dolor Musculoesquelético, en algún momento también se podrá ampliar este cuadro clínico que suele ser una consecuencia del síndrome de dolor miofacial de los músculos paraespinales. Como conclusión, el modelo contemporáneo que proponemos redefine el síndrome de dolor miofacial como una respuesta fisiológica de protección del sistema neuromusculoesquelético ante una amenaza percibida, en lugar de considerarla, como tradicionalmente se hace, como una disfunción patológica o una lesión muscular microscópica. Las implicancias terapéuticas de este modelo son sustanciales, ya que el objetivo deja de ser tratar la lesión muscular y pasa a ser modular la respuesta protectora, incluyendo la analgesia, paralelamente modificar, reducir o compensar la sobrecarga mecánica, que es el verdadero origen del problema, y restaurar un control motor eficiente. Este enfoque
ofrece entonces una visión más precisa y coherente con la fisiología moderna, fortaleciendo la práctica clínica de nuestra querida especialidad de medicina física y rehabilitación. Entonces, para los que están interesados ya en ver los detalles de todo lo que hemos explicado con mayor profundidad, entonces pueden acceder a el artículo que ya está publicado y que es de acceso público para beneficio de todos ustedes, pero sobre todo pues para tratar de mejorar la práctica clínica y que se beneficien mucho de sus pacientes que están sufriendo de dolor musculoesquelético crónico. Muchas gracias por su atención. Estamos atentos a la discusión que se va a formar y también pues hay que aprovechar que está el doctor Mauro Gusardo, que también pues tiene mucho que aportar, ¿no? En este debate que hemos presentado. Bueno, Muchas Tomás, gracias. excelente todo. La verdad que espectacular la charla. Estuvimos todo el tiempo ya en la sala completa, hubo gente que quedó fuera, pues llegamos a los 100. Así que esto está Ujú, siendo grabado, lo vamos a subir después en las redes para aquellos que no pudieron ingresar por, por una ujú. cuestión de capacidad de la sala. Muy bien. Eh, Hay algunas preguntas, mientras tanto vayan haciendo. Es importante que debatamos estas cosas, ¿eh? Yo lo digo siempre porque a veces estas cosas quedan como. Estamos acostumbrados a esa charla catedrática donde nadie participa y el doctor dice algo. Y esto es importante que lo debatamos, lo mastiquemos, preguntemos, veamos cómo lo vamos a hacer, porque nace nuestra especialidad como idea. Y bueno, y si después mañana les preguntan a ustedes, ustedes que son los médicos fisiatras que sacaron esa idea. ¿Cómo lo están haciendo? Tenemos que estar todo alineado de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos pensando. E inclusive yo siempre considero que de estos debates surgen mejores ideas, porque obviamente como toda hipótesis puede reformularse, puede mejorarse, y de hecho, Tomás, empezamos el artículo con una idea y terminamos con una idea más avanzada a medida que fuimos repensando cómo hacerlo, ¿no? Así Cómo es. podría ser. Esto es interesante, hemos perdido un poco el arte de pensar en la medicina y decir, bueno, ¿esto cómo será? ¿Qué esto que estamos viendo todos los días? Sobre todo en las áreas donde no tenemos siempre buenos resultados. Yo, por lo menos, creo que un poco, si el síndrome de dolor miofascial ya estuviese resuelto, sabemos que hacemos la punción seca, el paciente se cura, no estaríamos charlando de esto. Lo que nos pasa a Así es. todos es que le sacamos el punto gatillo, vuelve, hace un esfuercito y le vuelve. Y vos decís, ¿qué pasa acá? Entonces ya lo traté, no lo traté, no, no sabe muy bien qué hacer. Bueno, hablan un poco también del tema del estrés, que en el artículo lo charlamos, ¿no? Esto explicaría la presencia de síndrome bifacial en pacientes con estrés. De origen neural reflejo, yo entiendo que el estrés, no sé si está hablando de estrés mecánico, creo que es todo lo que se habló, pero podría a lo mejor estar hablando de los factores psicoemocionales que se asocian también al dolor miofascial y que, bueno, es interesante, vos también lo hemos desarrollado, así que responder un poquito respecto de esto de cómo puede influir los factores psicoemocionales en el dolor miofascial. Claro, efectivamente, la mayoría de médicos cree que muchos de estos trastornos musculoesqueléticos, como no se encuentra todavía un daño real, creen que es puramente psicológico. Y es evidente que los pacientes cuando están sometidos a situaciones de estrés, el dolor se exacerba, eso es innegable. Y ya ustedes se dan cuenta que el control motor depende en gran medida del control motor del encéfalo, ¿no? De los centros cerebrales superiores, el tronco encefálico, los ganglios basales